Patrol. Do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy. Hola madridistas, bienvenidos al primer programa de Generación Básquet. Aquí estamos con Carlos, el especialista en cantera, y bueno, hoy estamos aquí para analizar un poco lo que ha sido el torneo de Estambul, el Adidas Next Generation, donde el equipo de Mariano de Pablos ha conseguido la victoria, y bueno, analizaremos uno a uno lo que han hecho los chavales en este torneo, que ya le da el billete para esa Final 8 de Colonia. Así que, Carlos, bienvenido a tu programa. Es raro que te den la bienvenida a tu propio programa. Bueno, pues encantado de empezar este programa para bueno, un poco hablar de los chicos de la cantera de baloncesto, que normalmente no hay demasiada información, y aquí pues trataremos de dar toda la que tengamos. Pues sí, aquí intentaremos cada semana pues intentar dar la máxima información que podamos tener de los chavales. Y bueno, un torneo en Estambul que el Real Madrid viajaba pues con una baja importante, que era la de su mejor jugador, de Tristan Vucevic, que se quedaba con el primer equipo. Y un Vucevic que no hay que yo creo que no se le echó mucho de menos en todo el torneo. No sé tú cómo has visto esa baja de Tristan. No se le echó de menos. Es verdad que yo creo que el equipo se ha acostumbrado ya a jugar un poco sin él. Recordemos que lleva, pues no sé si desde la lesión de Randolph o incluso un poco antes, ya con el primer equipo prácticamente todas las semanas, y entonces el equipo ya se ha hecho a jugar sin él, jugando en posiciones interiores con Aquino, Bessar y Erillón Ndiaye, más Harold Santa Cruz y lo que te puede dar un poco Costadino. Y por eso yo creo que no ha notado. Evidentemente, si hubiera tenido a Tristan Vucevic, pues lo lógico es que habría dominado más en la zona, e incluso en el tiro de tres, que ya vimos justo cuando el Madrid se proclamaba campeón, como él ante el Betis estaba metiendo 2 triples. Pero bien, el equipo se ha adaptado bien. Veremos si en esa fase final en Colonia está o no. Si no lo está, pues será porque le ha ido bien en el primer equipo. Y si está, pues supongo que sería uno de los jugadores más importantes del equipo. Pues sí, la verdad que bueno, lo que decíamos, una baja importante, y bueno, no sé en general cómo calificarías el torneo del equipo de Mariano de Pablos. Yo creo que podríamos hablar de para mí, un sobresaliente que le podríamos poner al equipo. Sí, yo estoy de acuerdo. Está claro que ha habido años en que ha habido probablemente algún rival de mayor nivel que los que tuvo en la fase de grupo, porque ni Tofas Bursa ni Fenerbahce sobre todo dieron un gran nivel. Luego Zalgiris, yo pienso que sí, que es mejor equipo, pero que el Madrid lo hizo pequeño. Y la Churra, que sí es muy buen equipo, que ya le ganó hace un par de años en cadete, que el año pasado jugó la final de este mismo torneo contra el Real Madrid. Y bueno, aunque al principio hubo alguna dificultad, el equipo se rehizo bien. Entonces, yo creo que en el global de la competición, el Real Madrid, yo también le doy un sobresaliente, porque creo que poco más se puede hacer. Ganó los partidos con cierta comodidad, en una final que sufrió un poco, como es lógico, y creo que el juego que desarrolló fue, a nivel espectador, fue muy bueno. A mí me gustó mucho tanto en defensa como en ataque. Yo es verdad que en defensa es donde tenía algo más de dudas, porque es un equipo con mucho talento y luego hay que ver el trabajo defensivo, pero incluso me gustó más el equipo en defensa a lo largo del torneo que en ataque. Es un sobresaliente, sin duda. Saludamos a Vier 12 que nos dice que hay chavalín, pues le saludamos desde aquí. También saludamos a Emilio que nos pone unas carentonas, que si nos da las buenas tardes se las damos, y si no, pues te jodamos, Emilio.
Y bueno, vamos ya a empezar a analizar uno por uno a los jugadores que han participado en este torneo. Y bueno, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por el MVP del torneo. Y bueno, empezamos por un Elin Diaye que ha sido muy merecido ese MVP. No sé cómo lo ves. Sí, totalmente. A mí es el jugador que más me gustó en la fase de grupo y luego lo confirmó en la final. Para mí también fue el mejor jugador de la final. Le hemos visto a muy, muy buen nivel. Es verdad que este año está creciendo bastante en defensa. Él es un jugador de 2.04, me parece que está, con buena envergadura y con un físico imponente. Entonces eso te hace pensar que es un gran intimidador. Sí, lo es, pero probablemente no es como cuando estaba Usman Garuba o Amar Sila, que eran más de taponar y de ir a rebotes con cierta agresividad. Eli no lo tenía tanto y parece que con el paso de las semanas y de los meses y los entrenamientos con el equipo junior y Eva está creciendo en esa faceta. Y luego en la parcela ofensiva es que domina todos los registros. Es un pívot que tiene altura como para jugar de 4 y también probablemente jugar de 5, sobre todo en esta edad para jugar de 5, evidentemente. Y es capaz de pasar, que le hemos visto pasar muy bien en este torneo, que es algo que no hacía tanto anteriormente. Rebotea muy bien, anota de poste bajo, de media distancia, incluso en el tiro de 3 cada vez va más y sus porcentajes son mayores que los que tenía hace un par de años, o sobre todo el año pasado, donde ya demostró que tiro de 3, pero no tanto como lo está haciendo ahora. Y luego la lectura de los espacios, a mí es lo que más me llama la atención de un chico de 16 años que domina tanto físicamente como la inteligencia con la que juega es la que le hace sumar tantos puntos y tantos rebotes principalmente. Estamos viendo en pantalla bueno, que ha hecho 17 puntos de media, con un 59% en tiros de 2, un 30% en tiros de 3, un 72% en tiros libres, ha promediado 9,3 rebotes y 2,5 asistencias. Como dices tú, para un pívot 2,5 asistencias podemos estar hablando de que ha mejorado mucho en la faceta esa de asistir, además de promediar 23,8 de valoración. Sí, es que lo ha hecho todo. Y además, también incluyo lo que no sale en la estadística en cuanto a la presión en campo contrario o en mitad de cancha, cómo era capaz de hacer 2 contra 1 y recuperar su posición. Es verdad que no ha defendido en algunas ocasiones al mejor interior rival, porque Owen aquí no se ha encargado de eso, pero a Mariano de Pablos creo que le ha dado algo más de libertad a él para que pueda moverse por todo el campo y bueno, que parecía como la palma de sus manos, no se conocía todo lo que iban a hacer los rivales y ha sido muy superior, tanto de cabeza como de físico como de talento. ¿Ha dado ese paso adelante ante la falta de Vucevic? Sí, probablemente sí. Al final está acumulando muchos minutos en Liga EVA, también en Junior, pero en Liga EVA es donde el desarrollo yo creo que es mayor en estos jugadores. Y, y bueno, Busevi el año pasado jugó mucho de 5 y a él, quiera que no, le resta algunos minutos. Este año él está pudiendo jugar muchos minutos de 5, compartiendo esos minutos con Henry Bessar, algunas veces de 4, otras de 5, lo cual le viene bien para alternar ambas posiciones y coger conceptos de ambas posiciones, porque seguramente va a ser un jugador que no va a ser ni claramente 5 ni claramente 4 en el mundo profesional, al menos en Europa. Yo creo que va a estar entre el 4 y el 5 y está capacitado para estarlo. Entonces, es probable que lo de Busevi a nivel individual a él le ha venido bien porque ha acumulado más minutos y más experiencia a lo largo de la temporada. Y estamos hablando, pues, de un jugador, no sé si le ves proyección de ser un jugador importante en el Real Madrid o en algún equipo de España. Yo tengo la sensación que sí lo puede ser. Le queda crecimiento, evidentemente. De hecho, incluso físico creo que va a crecer. A nivel de fortaleza, no es un jugador mega desarrollado. Y creo que va a ganar músculo y va a ganar peso que le viene bien, porque además es un jugador muy ágil y yo creo que por algo más de peso que gane no le va a impedir hacer su juego. Entonces, bueno, le queda
un año más todavía en el equipo Junior y EVA, y al final de la próxima temporada veremos realmente dónde está su nivel. Pero yo creo que ya lo viene demostrando en los últimos años. Ya en la minicopa estuvo en el mejor quinteto y estuvo a punto de ser MVP. En cadetes ha sido MVP de torneo. Creo que de campeonato de España también ha estado en el mejor quinteto. Y ahora pues este año MVP del torneo de Estambul. Y veremos cómo termina la temporada, porque nos queda todavía esa fase final y ese campeonato de España, que si lo hace muy bien, vamos a ver si este verano ya no estamos pensando en que se le ha quedado muy pequeña la categoría. Nos dice Mario Luni que si gana altura en Europa no hay quien lo pare. Mirábamos el otro día y parece que no ha crecido demasiado en cuanto a la minicopa, porque creo que le daban una altura similar en la minicopa que la que le han dado en este torneo. Es decir, yo entiendo que no va a crecer más, probablemente, o a lo mejor 1 centímetro. Pero bueno, es que con 2,04, 2,05, Jordan Mickey, por ejemplo, mide incluso menos, me parece. Entonces, Y Garuba creo que también mide por ahí, Garuba. Garuba mide 2,01 Bueno, menos y aún. 2,02 Por eso. optimista. Yo le veo más proyección que a Garuba. Le veo más muñeca que a Usman. Le veo muchos más movimientos que a Usman. Hemos visto sobre todo que aparte de tener esa potencia física que tiene, las canastas que metió en este torneo fueron canastas no de potencia, sino de tener muy buena mano. Sí, Es lo que nos dice Mario Luni, que tiene talento natural para anotar. No es el típico jugador africano que abuse del físico. sí, sí, totalmente. Tienes registros que Usman no tiene. Probablemente Usman tiene un motor que no tiene el Ndiaye, una aceleración, una explosividad, incluso fuerza. Para mí, Usman es más fuerte que él. Y eso es lo que le ha hecho dominar en las categorías inferiores, y ahora están en el primer equipo y están haciendo también un buen papel. Pero a nivel ofensivo, sí que Ndiaye me parece más completo que Usman, sobre todo por el tiro, porque es verdad que Garuba era muy buen pasador en el poste ya con 14, 15 años, y cerca del aro era imparable, pero no tenía esa capacidad para tirar ni tiene esa mecánica tan fluida como tiene Eli. Es verdad que en defensa, que es por lo que juega Usman muchos minutos en el primer equipo, yo creo que Ndiaye está varios pasos por detrás de Garuba ahora mismo, Es lo que nos dice, pero es lo que tiene esa nos, capacidad para... es lo que nos dice Mario, que la duda es la defensa interior. Sí, porque tiene físico, pero no es ese Tavares, probablemente, o incluso ese Garuba en el Junior. Pero yo pienso que es algo totalmente ganable con el paso de los años y entrenable. Y bueno, vamos con otro jugador que también ha sido importante en este torneo, que es Urban Klapsar, el esloveno, compatriota de Luka Doncic. No sé cómo has visto a Urban, te dejo a ti, que ya sabes mi admiración por este jugador, así que te dejo que... Lo que tú vas a decir lo sabemos ya. Hombre, ha sido un torneo extraño para Urban. Para mí positivo, porque no ha tenido la facilidad para anotar que tiene normalmente. Y es curioso porque en Liga EVA maneja mejores porcentajes y además incluso penetra mejor o en más ocasiones que lo que ha hecho con jugadores de menor físico, pero no ha tenido su torneo en ataque, y hablamos de no haber tenido una gran actuación en ataque y ha sido uno de los jugadores que más puntos ha anotado, pero es que sabemos quién es Klausa. Entonces se intuye que va a anotar, y cuando un día falla un par de triples seguidos ya te extraña. Un poco similar a lo que pasa con J.C. Carroll. Pero lo que me ha sorprendido es la defensa. Ha estado a un nivel tremendo, porque ha defendido a jugadores muy buenos durante todo el tiempo que él ha estado en cancha. Ha estado defendiendo en todo el campo, que es algo muy positivo y que yo creo que Mariano de Pablo lo ha premiado dándole muchísimos minutos, porque se lo ganó a costa de la defensa. Le hemos visto robar balones, meter intensidad, y
Y yo me quedo con eso. Los porcentajes no han sido probablemente tan buenos como los que estaba teniendo en la temporada. Bueno, eso puede ocurrir, pero sabemos cuáles son sus porcentajes. En EVA está superior al 40% en triple. Lo que no sabíamos que en defensa tenía tan alta capacidad para defender 1 contra 1 ante jugadores que no son mucho más grandes que él. Entonces, eso es lo más positivo que sacamos de este torneo para Urban. Nos dice aquí Mario que a él por físico y juego le recuerda mucho a J.J. Redick. Bueno, podría ser, sí, probablemente Urban, es que hay que verle con el paso de los años, pero yo creo que está incluso más fuerte de lo que podría ser J.J. Redick en su momento, pero es verdad que ese 1.84, como dice Mario en el chat, que le dan a la misma clase, que más o menos es por donde estará, pues a él le va a perjudicar. Esto es evidente. No hay muchos jugadores que tengan esa altura y además no juegan de base puro. Porque recordemos que Klapsar donde más aprovecha sus cualidades en el puesto de 2. Y vemos que este torneo ha promediado 11 puntos, 66,7% en tiros de 2, 25% en tiros de 3, un 100% en tiros libres, 2,8 rebotes, 1,8 asistencias, para un total de 8,8 de valoración. Yo creo que quitando ese parámetro del tiro de 3 en el que no ha tenido muy buen torneo, por lo demás son unas estadísticas que cualquiera las firmaría. Además, a mí lo que me gusta de este jugador es esa fuerza física que tiene al ir hacia adentro y luego que es un jugador que tira y falla y no tiene miedo a tirarla otra vez. Yo creo que eso es lo mejor que tiene, que falla y no tiene miedo a volver a fallar. Yo creo que eso es lo mejor que tiene Urban Klapsar y la verdad es que el día en el que a lo mejor pues tenga un porcentaje, como dices tú, en Liga EVA está en el 40 o más o menos anda por ahí, estamos hablando de un tirador excelente. Claro, es que si hubiera mantenido ese porcentaje del 40, habría promediado probablemente 15 o 16 puntos en el torneo y entonces sí que estaríamos hablando de un claro candidato a MVP o al menos a entrar en el quinteto y eso es lo que a él le ha perjudicado, pero por eso te digo, hablamos de un mal torneo en anotación metiendo 11 puntos por partido. Entonces, es que ese es el nivel de Klapsar a la hora de anotar. Pero por eso me quedo también con la defensa porque no salen las estadísticas y creo que Mariano de Pablo se lo ha premiado claramente. Y bueno, vamos con otro jugador, vamos con un jugador que no suele salir mucho en los focos, es de Owen Aquino. No sé qué nos puedes contar del torneo de Owen Aquino, que no suele salir mucho en los escaparates, pero yo creo que ha hecho un torneazo de lo mejorcito del equipo. Sí, sí, muy de acuerdo. A mí me ha encantado. Creo que ha demostrado ser junior de segundo año. Él tiene más experiencia y creo que la ha demostrado. En ataque no ha sido el mejor, no acostumbra a hacerlo. Él sabe que no es su función, pero ha estado bien, incluso superior a lo que venía estando esta temporada. A mí me ha gustado. Creo que lo que ha hecho en ataque lo ha hecho bien. Pero es que en defensa se ha encargado de cerrar el aro, de presionar en todo el campo, un poco como hablábamos de Eli, de robar balones, de rebotear. Es que ha hecho prácticamente todo y creo que al equipo le da una intensidad y una fuerza y agresividad que no estamos acostumbrados en equipos de chicos de 16, 17 años. Entonces, por eso, cuando los rivales veían a Owen Aquino defender a ese nivel, yo creo que muchas veces se han visto sobrepasados, sobre todo en el juego interior, porque es un jugador que tampoco tiene un peso demasiado excesivo, le queda mucho físicamente por hacerse, ni es un jugador tampoco de 2,10 de altura, está por encima de los 2 metros, pero muy, muy justo, me parece. Entonces, para mí, que con esas cualidades físicas que no son mega superiores al resto, haya defendido a ese nivel, yo creo que ha sido clave en el torneo que ha hecho el Madrid. Nos dice aquí Mario que defiende muy bien, pero desconfía mucho de su tiro. Y eso no es bueno en el baloncesto actual. Sí, él tiene que encontrar un tiro mejor, está claro. Estamos hablando de un 4 que va a hacer su carrera, puede hacerla como 3, pero yo creo que la va a hacer como 4 y la defensa ya la tiene y creo que los conceptos los maneja, tiene que manejar un mejor porcentaje de triple.
puede ser que en el Por futuro ejemplo, le veamos un tipo Jeff Taylor. no sé si tanto, porque al final es un jugador que cuando coja espaldas y coja peso, a mí me parece que va a ser muy difícil soltarle del 4. Pero puede ser un jugador que en defensa te aporte muchísimo y en ataque esté dispuesto a rebotear, a conseguir rebotes ofensivos y a tirar, que yo creo que aprenderá a tirar mejor y a tener unos porcentajes que en cuanto superen el 30-35% ya estaremos hablando de un jugador también productivo en ataque. Pues sí, además creo que es un jugador que cualquier entrenador quiere tener en su equipo y creo que para este Real Madrid creo que es un jugador muy bien, muy bien aprovechado y bueno, vemos sus estadísticas en pantalla y bueno, lo que dices tú, no ha tenido mucha importancia en ataque, en el que ha promediado 4,8 puntos, 55,6 por ciento en tiros de 2, un 25 en tiros de 3, un 60 en tiros libres, pero vemos que es un jugador que hace de todo. Cogió 5,5 rebotes, también da asistencias y para un 11,3 de valoración. Así que bueno, creo que es un jugador que, como decía, pues cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Sí, sin duda. Ha sido fundamental. Hablábamos de si Eli ha cubierto un poco el puesto de NDI de Buxevic y lo ha hecho junto a Buenaquino principalmente, porque yo creo que es el que ha dado el salto de calidad mayor de los jugadores interiores. Y bueno, vamos a otro de los líderes de este equipo. Es el base italiano, Matteo Spagnolo, que ha sido nombrado uno de los mejores del torneo, ha estado en ese quinteto y bueno, un jugador que ya conocemos lo bueno que es y un jugador que para mí ha ido de menos a más en el torneo. Sí, 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 para mí también. Y no solo en la capacidad para anotar, sino también en la capacidad para dirigir la ofensiva del equipo. Creo que ha manejado incluso el equipo algo mejor que Juan Núñez, que probablemente muchas veces se le ha achacado a Españolo su poca capacidad para encontrar a los compañeros y ser muy individualista. Creo que eso lo ha mejorado muchísimo en las últimas temporadas y ha sido capaz de sacar todo lo bueno de las defensas que le planteaban, porque muchas veces se ha quedado en el 1 contra 1, que es lo que él mejor hace. Él resuelve muy bien esas situaciones porque puede tirar y puede penetrar con mucha facilidad y luego se para a media distancia para anotar, que es algo que no se suele hacer ya no solo en formación, sino que no se suele hacer en profesionales ya tampoco. Esa famosa media distancia que ya no existe. Claro, eso ya no existe y él lo domina muy bien y ha fallado varios tiros que él suele anotar. O sea, hubiera tenido unos mayores registros en los porcentajes de tiros de 2, pero muy bien. Y en el triple tiene algo muy bueno que es capaz de anotar, pero sobre bote, no recibir y tirar. Vemos que Klafsar, por ejemplo, tira más tras recibir y con los pies parados, como puede hacer JC Carroll, pero Españolo no. Españolo lo hace manejando en el balón y eso es lo que le convierte en más base que escolta. Nos dice aquí Mario que juega muy parecido a Tyler Hero. Bueno, estamos hablando de... Bueno, yo creo que son de constitución física, pueden ser parecidos, es verdad. Girio yo creo que tiene unos porcentajes mejores, pero el dominio del juego, la capacidad para generar y para manejar el balón, creo que Españolo con el paso de los años puede ser mejor porque es más base. Para mí siempre hay un poco el debate en él si va a tender al base o al escolta. Para mí es base porque el peligro lo genera con el balón en las manos y lo puede hacer también pasando y es lo que tiene un poco que aprender. Pero ya cada vez lo está haciendo mejor y eso es muy positivo en su carrera y por eso si le alejas del balón y le dejas en una esquina o pasando bloqueos indirectos para tirar, yo creo que pierde gran parte de su potencial. ¿Tú crees que tiene potencial para ser base del Real Madrid?
Hombre, yo creo que en el futuro él tiene totalmente el potencial para hacerlo. Y si te digo la verdad, me extrañaría que su carrera no le derive a ser uno de los bases importantes de Europa, sino más. Para el año que viene jugar como tercer base en el Madrid, pues según quién esté en la plantilla. Si hablamos que en la plantilla hay dos grandes bases o un gran base más Alocen más Yul, y él podría entrar como tercer base, pues perfectamente. Que lo mejor para él es jugar, también, pero viendo la política un poco del Madrid, con Panza, luego Nakic y luego Tisma, a mí me encaja bastante en ese puesto de tercer base o cuarto base del Madrid el año que viene. Es lo que dice Mario, va a depender de lo que fiche el primer equipo la temporada que viene, así que recordamos los números que han sido 15,8 puntos, 50% en tiros de 2, un 42,9, un 57,1 en tiros libres, pero también luego ha hecho de todo, 6,5 rebotes, 5,3 asistencias, para un total de 18,3 de valoración. Sobre todo me llama que es un jugador que se acerca mucho a lo que siempre se llama el triple doble, porque coge rebotes, da muchas asistencias. Yo creo que es un jugador que yo a lo mejor esta temporada, en el momento en el que el Madrid tuvo la baja de la Provítola, yo sí que le hubiera dado algún minuto, sobre todo viendo que Abalde no acaba de coger ese puesto de base y pierdes un jugador. Y yo creo que estamos hablando de un jugador que ya ha sido internacional con su selección. Es verdad que ha sido en las ventanas, pero para jugar en la selección italiana tienes que tener calidad y estamos hablando de que probablemente sea uno de los mejores proyectos que puede haber ahora mismo en la cantera del Real Madrid. Sí, yo también lo creo. Al final, la capacidad para dirigir el juego, tenerla en un primer equipo y en un Real Madrid es difícil. Y si a Lasso ya le cuesta de por sí darle entrada a Buxevi, que es un pívot o un 4, pues a un base le cuesta más. Pero en algún momento ese paso lo va a dar. Y yo no creo que este jugador el año que viene esté fuera de una primera división. Por eso yo entiendo que el Madrid lo va a tener en propiedad. Ya veremos si en el primer equipo o cedido. Pero en cuanto empiece a jugar, él se acostumbrará a las defensas y a los ritmos, que probablemente es lo que en defensa puede sufrir un poco, el alto ritmo, porque no es un jugador excesivamente rápido ni excesivamente fuerte, y evidentemente tiene que sufrir, pero tiene que llegar ese momento de dar el salto, y es este verano cuando lo va a dar, y pasar seguramente un par de años que le pueden ser más complicados, pero que dentro de unos años va a ser un grandísimo jugador, no tengo ninguna duda. Y bueno, vamos ahora con otro base. Vamos con Nicolás Cebrián, jugador que sobre todo creo que no es un jugador que juegue mucho o que haga demasiados puntos, pero creo que es un jugador que los minutos que está en cancha se lo deja todo. Sí, a mí es un jugador que me gusta mucho. El problema, El problema es lo que tiene por delante, que ese es el problema. claro, es que Juan Núñez, Mateo Español o Urban Claza, pues le restan minutos, es evidente. Pero cada vez que sale, el equipo no baja el nivel, o al menos yo tengo esa sensación, porque él en defensa sube el nivel y luego tiene una capacidad para anotar de tres muy grande, y roba balones y se puede ir solo a canasta y anotar puntos fáciles, y entonces eso a él le da algo positivo dentro del equipo que probablemente otros bases no lo tienen. Juan Núñez sí es un muy buen defensor, pero más irregular en la defensa que lo que puede ser Cebrián. No ha jugado demasiados minutos, creo que ha salido en todos los partidos, pero no demasiados minutos. Ha jugado una Pero media de 10 minutos por partido. Ha jugado tres sí, por eso partidos. menos de lo habitual. Pero lo que ha jugado ha estado bien, ha estado en su nivel, ha estado anotando y ha estado defendiendo. Y el año que viene, cuando sea junior de segundo año, pienso que sí será un poco más importante en el equipo. También le vendría bien crecer unos centímetros, que bueno, no está tan hecho, puede ocurrir que crezca algo más, 1,83. pero sí, le viene bien crecer algo más, pero ese ritmo que tiene, que él imprime en el juego,
no lo va a perder y eso al equipo le viene muy bien. Nos dice aquí Mario que si es el de la rúa de la camada. No sé si estás de acuerdo con él. Bueno, puede ser, sí. Yo creo que algo más anotador, más capacidad para jugar de escolta. Yo creo que de la Rúa era más base puro, pero claro, es como si de la Rúa se hubiera encontrado en su momento con dos jugadores con una proyección a nivel muy alto a CB, por dejarlo no irnos más allá. Entonces habría tenido problemas. Se encontró con Doncic, pero bueno, pudo jugar algo más. Nos pregunta Mario que qué bases vienen en la siguiente generación. Vienen Abel Delicado, que es un base, yo creo que más organizador y pasador que anotador. Además, con buena presencia física. Yo creo que ya dominaba físicamente en infantiles y creo que el desarrollo físico está siendo el que traía. Y vamos a ver, ahora comentaremos algo de él Sí. porque han salido las listas, las convocatorias para la selección. Primero y está acabamos presente. y luego miramos esas... Pero bien, Abel Delicado es un buen jugador. Probablemente no estamos hablando del nivel español o Núñez, pero porque es que ese nivel hay 5 como ellos. Y luego Jan Vide, que es el jugador esloveno que estuvo a prueba en infantiles y ya el año pasado llegó en propiedad para el Madrid, que es un base escolta y sí podríamos decir que es más parecido a Españolo en el estilo de juego. Es un base, cuando juega de base, muy anotador, capaz de penetrar y de aguantar los contactos y anotar y sacar 2+1. Tiene algún problema más pasando el balón y en el triple no tiene los porcentajes ahora mismo que tiene Españolo, pero es que tiene 2 años menos. Pero tiene un grandísimo talento y yo creo que es un jugador que físicamente también está creciendo y que me parece que en Junior va a explotar. Tengo esa sensación. Y bueno, vamos con otro jugador que para mí ha sido una sorpresa verlo a este nivel, que ha sido el de Henry Bessar. Tanto él como Ndiaye creo que han dado ese pasito adelante y creo que ha dado, si no ha dado un paso, ha dado dos adelante ante la falta de Tristán. Sí, ya lo vine haciendo esta temporada. A mí, cuando llegó el año pasado como cadete, me parecía que estaba lejos todavía de coger ese estilo de jugador de baloncesto. Era más un jugador alto que ya tenía talento, que ya podía tirar de media distancia, que podía botar, sin duda. Pero no tenía esa sensación de que él fuera a ir ganando con tan poco tiempo ese peso dentro del equipo. Y es que como junior de primer año, su crecimiento está siendo increíble, porque tiene una altura cercana, me parece, a los 2.10 o 2.6, 2.7, por ahí debe andar. 2.06. 2.06. Y yo tengo la sensación de que va a seguir creciendo. Tiene una técnica de tiro buena, puede tirar de media y larga distancia. Y luego es que cerca del aro no es el típico jugador blandito. Y así lo ha demostrado. Le hemos visto en este torneo que blandito no es. Claro, entonces le ves con cara de un poco de ese, el típico Le pívot ves cara sin hacer. de no haber roto un plato en su vida y cuidado. Claro. Y luego es capaz de aguantar a un jugador africano que mide 2.10 y que pesa el doble que él. Entonces, luego también le hemos visto hacer 3 o 4 mates en situaciones que casi apenas te esperas porque está posteando, se da la vuelta, tiene buen juego de pie y de repente termina en un mate porque tiene una envergadura que hay quien dice, y hay mucha gente en formación que al final dice que es más importante la envergadura que la altura. Y un poco pues es la realidad, porque con los brazos tan largos que tiene Besa, al final lo que mida es importante, pero es que va a ser mucho más alto que otro, que cualquiera de su estatura, porque tiene una envergadura muy grande. Y yo no sé, el año que viene no sé cuál va a ser su techo en el junior, porque tengo la sensación que como siga este crecimiento va a estar a la altura de Buksevich, pero sin ninguna duda.
Sí, además es un jugador que ha hecho 6,3 puntos, 50% en tiros de 2, 50% en tiros de 3, 80% en tiros libres, 5,5 rebotes y 10 de valoración. Nos dice aquí Mario Luni respecto a los bases que vienen de la siguiente generación por Hugo González. Bueno, a Hugo no le he metido como base, pero la verdad es que le podría haber metido como base, porque puede jugar de 1, de 2, de 3 y hasta de 4. Viene con los dos que he dicho, viene por el cadete A, él es cadete B, tiene un año menos, pero está jugando con el cadete A, porque, bueno, es que tiene el talento para hacerlo y además está siendo un jugador importante, no está jugando minutos residuales. El año que viene lo vamos a ver en el Junior muchos partidos. Su crecimiento físico sigue siendo bueno, sigue siendo superior, el bote es bueno, la capacidad para pasar es buena, la capacidad para penetrar es buena. En el tiro de larga distancia no era el mejor y no lo es, pero también está creciendo y yo creo que con el paso de los años va a ir creciendo y va a ir yendo a más. Su capacidad me parece para entrenar creo que es bastante buena y se le ve por la progresión que está teniendo y va a ser probablemente el jugador de los dos cadetes que hay ahora mismo, el jugador pues que más va a llamar la atención cuando llegue a Junior. Y bueno, vamos con otro jugador. Esta vez es Konstantin Kostadinov, jugador que para mí ha vuelto un poquito al nivel al que lo habíamos visto. Bueno, antes de que Sí, empecemos con Kostadinov, nos dice Mario si es de la generación de Kaya. sí, la generación de Calla. Calla es ahora mismo el más avanzado de todos los cadetes, es el que ha jugado más con los juniors, él y Almanza, pero bueno, ya le veremos el año que viene a Calla en el junior y siendo importante seguro. Pues bueno, Y vamos con con Padino, Kostadinov. sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. A mí me ha encantado el torneo que ha hecho. Creo que él imprime un poco, como decíamos también con Owen, le imprime un físico al equipo que otros equipos no tienen. Luego es un jugador muy espectacular. Los mates que ha hecho, sobre todo el que hace, creo que es en el primer partido, ha llamado la atención de todo el mundo, evidentemente. Ha crecido en el tiro de tres, porque era su gran lunar probablemente. Y creo que este año lo está haciendo mejor y sobre todo en este torneo lo ha hecho muy bien. Y ha sido un jugador importante tanto en ataque como en defensa, porque hay que recordar que en defensa él ha jugado de tres principalmente y era el sustituto de Sedi Garuba, que era quien se encargaba de cerrar o de frenar al mejor atacante exterior del rival. Entonces a mí me ha gustado bastante la actuación de Costadino, que recordemos que es el último año como junior para él. Nos dice aquí Mario que le gusta mucho Costas, pero que nos pregunta si le veis perfil 4 que pega con Lasso. Yo siempre le he visto más 4 que 3. El problema que tuvo es que en minicopa era un físico increíble y luego el resto siguió creciendo y él ya no creció tanto porque él tuvo un desarrollo muy temprano. Entonces, eso, la aparición de Tristan, de Eli, luego también Owen, pues al final a él le ha hecho ir saliéndose un poco al 3. ¿Que puede jugar de 4 en profesionales? Por supuesto, pero a él le viene muy bien jugar ahora mismo de 3. Tiene menos protagonismo probablemente, pero si el 5 juega de 4 y el 4 de 3 y el 3 de 2 y así sucesivamente, los jugadores lo que van a conseguir con eso es ir creciendo. Luego, dentro de 3, 4 años, cuando tenga 22, 23 y esté en un equipo siendo importante, pues ya jugará de lo que considera el entrenador. Pero él tiene perfil para ser un 4 tipo Lazo, puede tenerlo, sin duda. Pero también para jugar de 3 y eso es muy bueno para él. Nos dice aquí Salvador Mejías que es un gran jugador de futuro para Euroliga. Sí, yo creo que es un jugador que No le quieres llevar la contraria no, a tu hermano. no, yo iba a decir que a lo mejor a él lo prefiere el año que viene cedido en el UD Algeciras, que podría hacerse la gestión, pero es un jugador que yo creo que necesita un crecimiento. Vamos a ver qué decisión toma, porque
yo creo que el Madrid no se lo va a quedar. En el primer equipo no se lo va a quedar seguro. Y yo creo que no lo va a ceder porque no lo ha hecho con jugadores que han estado Pero, más adelante que él. ¿verías una opción tipo Nakic, cederlo 2 temporadas y ver lo que pasa? Yo lo vería, pero si no lo han hecho con Amar Sila, que era más determinante que Costadino, no lo han hecho con Siga Sama, no lo han hecho con Karim Quilly, pues, pues yo creo que no lo van a hacer con Costadino. A mí me encantaría que lo hicieran. Yo le veo perfil, tanto a él como Buenaquino, ya veremos en verano, pero yo le veo perfil Estados Unidos. Son jugadores con físicos que alguna oferta de alguna universidad van a tener, yo estoy seguro. Sí, Vamos a ver qué decisión. además me llama la atención que más o menos mide lo mismo que en Dialle. Creo que son 2,04 Costadinov y en Dialle andará por ahí también. Así que, Sí, yo pensaba que era algo menos. Es verdad que, por ejemplo, ya el año pasado le veíamos más alto que Usman. Eh, y uno juega de 5 y el otro juega de 3, un poco extraño, pero físico tiene, por eso sí que puede jugar de 4, pero la realidad es que está jugando de 3 y a él le viene muy bien para su progresión. y bueno, vemos que ha promediado 7 puntos, 50% en tiros de 2, un 25% en tiros de 3, un 100% en tiros libres, 3,5 rebotes, 2 asistencias y 8,5 de valoración. Jugador que ha vuelto a ser el que era. Sí, sí, muy bien. Yo espero que siga así lo que es esta temporada, que sea protagonista y que en el Campeonato de España Junior y en esta final a 8 pues sea el mismo jugador que hemos visto esta semana. Y bueno, ahora vamos a otro jugador, creo que es el más pequeño de los que han viajado a Estambul, es Ismail Diagne, cadete de primer año aún. Y bueno, a mí ha sido una sorpresa el torneo que ha hecho y yo le veo jugador de futuro, ¿eh? Para mí, la verdad es que también lo ha sido. Es verdad que el año pasado ya él hace muy buena minicopa, que si no me equivoco es su primer año en el equipo. Y este año estaba jugando con el cadete A, así que le hemos podido ver algún partido en básquet cantera. Él es cadete B, pero está jugando con el cadete A, porque tiene una altura que evidentemente le da para eso. Pero lo que hemos visto es que tiene también bastante talento. Creo que define muy bien cerca del aro, es zurdo y se maneja bien con ambas manos, aunque sobre todo con la izquierda, evidentemente. En los tiros libres lo ha metido y los ha fallado, es un poco irregular, pero va ganando algunos metros, se va alejando del aro para anotar. Yo creo que va a ser un 5, está en 2.12, con zapatillas, entiendo. Probablemente puede crecer algo más. Y, y le vamos a ver crecer sobre todo a lo ancho, un poco también lo que comentábamos antes con Henry Bessar. Tiene envergadura, además va a ganar peso y va a ganar anchura, pues es un jugador que en la zona va a encontrar poco rival. Recordemos que además de esta Euroliga Junior que está disputando, si todo va normal, va a disputar 3 más. Sí, sí. Es que, claro, Estamos hablando de va a que estar sí, jugando de que sí, la Euroliga Junior 2024. de que si le va bien la cosa se puede ir con 4 Euroligas Junior, ¿eh? Sí, sí, es que a mí me sorprendió porque es verdad que en esa preselección estaba Isan Almanza. No sé si habrá tenido algún problema físico porque, por ejemplo, en EVA sí que había debutado Almanza y no Ismaila, pero la sorpresa ha sido muy, muy grata. O sea, ya le veníamos viendo en cadete, pero yo no me esperaba que iba a llegar a la Adidas Next Generation, a este torneo de Estambul, y los minutos que iba a tener los iba a aprovechar también. Sí, jugó 9 minutos por partido, 7,3 puntos, un 76,9% en tiros de 2, un 40% en tiros libres, que yo creo que es donde tiene que mejorar, pero luego vemos 4,7 rebotes para 11,3 de valoración. A mí ha sido un jugador que me ha sorprendido y la verdad es que lo que dices tú, le quedan aún, es cadete de primer año, le quedan aún tres años más y a poco que siga la progresión que le hemos visto, podemos estar hablando de a lo mejor pues un tío que se pueda ir a los 2,15, 2,16 y sigue creciendo más o menos
parecido y podemos hablar de un tío con 2.16 que tenga el hambre que tiene él, que lo hemos visto, que cada vez que va al aro va sin miedo, pues la verdad que le vemos como, yo por lo menos le veo con mucha proyección, además de que nos sigue, Sí. así que tenemos Bueno, que, y si nos está viendo, le mandamos un claro. saludo. Y bueno, comentar también en la ficha de la plantilla del año pasado de la minicopa, que es de hace un año, le daban 2,08. Ahora le dan 2,12, o sea que en un año ha crecido 4 centímetros. Pues vamos a ver el año que viene dónde está. Si sigue en ese 2,12, que puede ser porque es un jugador que está claro que ha tenido un desarrollo temprano, o se va incluso a algunos centímetros más. Pues veremos a ver dónde acaba Diagne y veremos su proyección, así que estaremos atentos a su proyección. Y bueno, vamos con otro jugador, con Baba Miller. ¿Qué nos puedes comentar de este jugador que para mí me ha sorprendido la buena mano que tiene? Sí, él ya ha demostrado, es verdad que probablemente este año no está teniendo unos grandísimos porcentajes, pero él ya ha demostrado que es su mayor virtud, el tiro de tres. Es un jugador que también está sin hacer totalmente. Muy parecido en ese sentido a Boris Tisma cuando jugaba en el junior del primer año. O sea, es cuando Boris Tisma tenía 2 años menos. Un jugador muy alto, pero muy delgado y poco hecho físicamente. Entonces, él en la zona, pues, le cuesta todavía porque yo creo que no ha asimilado lo alto que es, porque pasa ya los 2 metros. Y aún así, sí que metió una buena canasta en el poste bajo que me gustó bastante, que lo estamos viendo cada vez más cómo va allí a hacer daño al rival. Y luego tiene esa capacidad para tirar, tiene muy buena mecánica de tiro, además tira rápido, tira desde muy arriba porque es muy alto y es un 3 que puede terminar jugando de 4 según cómo siga su altura. Y yo tengo la sensación de que el año que viene también va a ser un jugador que va a dar un crecimiento importante. Pues sí, un jugador que como bien decíamos, tiene muy buena mano y ha promediado en este torneo, a ver si que lo estamos viendo en pantalla, ha promediado pues 7 puntos, un 66% en tiros de 2, un 60% en tiros de 3, 50% en tiros libres, 4,5 rebotes para 11,5 de valoración. Así que bueno, jugador a tener sus ojos en él porque seguramente con esas manos tan grandes que tiene, a poco que vaya cogiendo anchura, podemos estar hablando de un jugador que puede tener mucho futuro en Europa. Sí, yo creo que lo va a tener. El año que viene con la salida de Costadino, la salida de Bucevi y la salida de Buenaquino, ya él sí que va a sumar mucho más minutos y probablemente puede ser hasta titular en el equipo. Y vamos a ver un crecimiento, yo estoy convencido. Y bueno, vamos con otro jugador, con Harold Santa Cruz. ¿Qué nos puedes comentar del torneo de Harold? Que bueno, no ha tenido muchos minutos, pero los que ha tenido, pues los ha aprovechado. Sí, ya intuíamos que era el jugador que menos iba a jugar y ha sido así. Al final es un jugador que está teniendo un crecimiento pues más natural que el resto, ¿no? Yo creo que estos chicos como Diagne, como Ndiaye, como Besa, tienen crecimientos que se salen de lo normal. Él está teniendo un crecimiento más habitual, creciendo tanto a lo alto como a lo ancho y, y por eso un poco yo creo que le cuesta un poco el ritmo de juego que tiene el Madrid. Juega a otro ritmo. Evidentemente es un jugador con un talento cerca del aro tremendo y que dentro de unos años, a mí, salvando las distancias, ¿no? Y con características algo diferentes, pero me recuerda un poco a Emmanuel Cate, que era un jugador que no era el más importante de aquel junior y probablemente había pivots que jugaban más, pero él tenía ya sus cosas cerca del aro, era capaz de defender desde muy cerca del aro, le costaba un poco ir fuera y luego tiene buenos movimientos en la zona como para anotar. Es verdad que no es un saltarín que hace muchos mates, no, es un pívot más clásico. Entonces, la progresión de Aaron Santa Cruz llegará con el paso de los años, yo estoy convencido. Seguramente el próximo año siga en el equipo, porque es junior de primer año,
y le veamos más minutos y ya le veamos mejorar. Pero no me preocupa el hecho de que no haya tenido demasiados minutos, porque creo que la progresión suya no es probablemente la que están teniendo otros compañeros, sino que es más lenta porque su cuerpo es diferente. Vemos un Jaro Santa Cruz que ha anotado 1,5 puntos, 33% en tiros de 2, un 50% en tiros libres, 5 rebotes y 5,5 de evaluación. Así que bueno, veremos a ver lo que pasa. Nos dice aquí Mario que el miedo a futuro que da Diagne es lo rápido que es para medir 2,12. Sí, pero que haya crecido 4 centímetros del año pasado a este, según la plantilla oficial de la minicopa y de la Adidas Next Generation, pues bueno, si comparamos la medida de minicopa y de ahora de él y John Ndiaye, creo que apenas ha variado. En el caso de Diagne sí, o sea que probablemente, yo recuerdo Usman Garuba, yo creo que ya jugó su último año de minicopa con 2 metros, o si no estaba en 2 metros era 1,90 y muy largo y llegó a los 2 metros el año siguiente y no ha crecido más prácticamente. Pues el paso de infantil a cadete sí que ha crecido. O sea, vamos a ver dónde termina parando. Y hablando de Garuba, pues vamos a hablar de su hermano, de Sedik, jugador que a mí también me ha sorprendido en esta Adidas, jugador para mí es un jugador que defiende muy bien, la verdad que de lo mejorcito que he visto en el torneo defender. Y luego que también tiene buena mano cuando tiene tiempo para tirar y creo que eso es importante para su futuro. Sí, es un jugador muy distinto a Usman, y la gente que le nombre Garuba no tiene ya que pensar en Usman porque no tiene nada que ver. Sedik es exterior, está en 1,93 me parece, y no creo que vaya a crecer tampoco más, no va a crecer más. 1,92. 1,92. Su hermano no creció más y yo creo que él no va a crecer más. Es un jugador que ya está muy desarrollado y que en cuanto se ha encontrado con unos rivales que no lo están tanto, claro, él ha dominado. Su capacidad para defender en EVA ya es muy alta, pues claro, cuando ha llegado eso a enfrentarse a los juniors, pues más alta todavía y se ha impuesto con cierta facilidad a los rivales. Luego tiene muy buenos conceptos defensivos, no solo es el físico, mete muy buenas manos, es agresivo, no tiene miedo a nada. Recordemos un par de tapones que hace cuando parece que está todo perdido y llega a última hora y es capaz de hacerlo. Es inteligente a la hora de cometer las faltas, y en ataque es un jugador que en penetración es bueno. A mí no me disgusta porque creo que tiene buen tacto a la hora de definir y lo va a tener mejor, sobre todo con la derecha, con la izquierda le cuesta más. Y luego tira bien y tira fluido, no tiene grandes problemas en el tiro. Para mí, su carrera se va directamente al jugador que anota de 3 y defiende, un 3&D que dirían en la NBA. Yo tengo esa sensación. Evidentemente, mira, te está llamando. Evidentemente, la altura se puede quedar un poco corta, pero para defender a exteriores, a unos y a dos, a base y escolta, yo creo que le da perfectamente. Pues sí, veremos a ver dónde acaba Sedik. Y bueno, vamos con el último jugador. Lo dejamos para el final porque creo que es una de las perlas que tiene el Real Madrid y uno de los mayores talentos que puede haber después de la de Luka Doncic. Es Juan Núñez, talento a raudales. Estamos hablando probablemente después de Luka el jugador que más talento haya en la cantera del Real Madrid. Y un Juan Núñez que bueno, sabemos lo que es Juan Núñez, que es magia y lo hemos visto en este torneo. Sí, probablemente una actuación más discreta de lo esperado de Juan Núñez. Sobre todo en la Y final. estamos hablando de un jugador candidato al quinteto, al mejor quinteto. Y ha tenido una actuación discreta. Entonces, claro, eso te habla de lo que es Juan Núñez. Es un base muy organizador, muy pasador y con mucho talento, como dice. Luego, en defensa ha estado bien. A mí en defensa me ha gustado porque normalmente tiende a descuidarse un poco cuando él ve que el nivel no es muy, muy alto. Él ya
lo da por hecho. En este caso creo que sí ha estado concentrado en los 4 partidos y a mí me ha gustado cómo ha defendido, cómo ha reboteado y la implicación que ha tenido. Es muy buen defensor de lado débil, probablemente algunas veces se confía demasiado y no termina de medir bien, pero a mí me gusta y creo que va a ser una de sus grandes virtudes. Y luego, pues, aunque ha estado un poco por detrás que Españolo, hemos visto detalles de su talento, jugadas de mucha calidad. Le hemos visto carácter porque ha tenido algún error impropio de él y luego se ha enfadado y ha querido recuperar y anotar. Eso es bueno. Y le sigue faltando anotar de 3. Y tiro de media distancia y definir ese tipo de jugadas de manera que el defensa no le espere 2 metros por detrás, que ya le está pasando en Liga EVA y le ha pasado un poco, no tan descarado, pero le ha vuelto a ocurrir aquí, que yo creo que es un jugador que va a jugar dentro de varios años, va a ser de los mejores de Europa en pick and roll, tiene esa capacidad para hacerlo, no sé dónde estará, a lo mejor está en Liga EVA, pero siendo de los mejores de Europa en pick and roll, yo estoy convencido de que lo va a hacer. Pero el problema que tiene que es muy difícil hacer un bloqueo de continuación cuando el defensa te flota 2 metros, porque no entra el bloqueo. Entonces, por eso está siendo perjudicado. Yo intuyo que va a ser un jugador que en algún verano nos va a llegar un vídeo de él en Estados Unidos, tipo de los que veíamos a Luka Doncic, entrenando el tiro con alguien y ya está. Y ya cuando llegue ese momento, ya sí que va a ser totalmente imparable. Nos dice aquí Mario que talentazo que se ha llevado seguro y se llevará muchas broncas de Lasso. Bueno, yo creo que cuanto más broncas se lleve de Lasso es que más le gusta a Lasso. Al final Lasso... Estamos hablando de un jugador que ha promediado 10,8 puntos, 50% en tiros de 2, un 30% en tiros de 3, 72,7 en tiros libres, 5,3 rebotes, 6 asistencias. Para mí lo más preocupante que son esas 3,8 pérdidas. La verdad que bueno, que un jugador como él, que arriesga mucho a hacer cosas, pues normal que pierda muchos balones, para un total de 15,8. Nos dice aquí Salvador Mejías que es la joya de la corona. Sí, a ver, es que a todos, a ver, alguien que venga, pues Juan Núñez es el que más me gusta, ya, claro, sí, no descubres nada. Pero él luego tiene que un poco medir sus actuaciones. Hay veces que da pases por la espalda y a la espalda no hay nadie. Es lo que nos dice Mario en el chat, que no cree que haga esas sobradas con el primer equipo. Bueno, pues la tiene que hacer. Siendo Juan Núñez, me espero cualquier cosa. Es que, si Juan Núñez lo hacía infantil, en cadete y junior, cuando llega al primer equipo lo tiene que hacer. Si es Juan Núñez, es Juan Núñez en todos lados. Claro, tiene que medirlo un poco, porque evidentemente primero tiene que mirar que haya alguien para pasarlo, ¿no? Que le ha pasado en este torneo alguna vez. Pero es que si no es Juan Núñez. Y a mí lo que no me gusta es cuando un jugador sube con el primer equipo y quiere jugar a algo que no es. Si te suben al primer equipo es porque eres bueno tú. Y porque te gusta como tú juegas. Pero no para que hagas lo que hagan otros. Yo creo que Juan Núñez, en cuanto suba con el primer equipo, tiene que ser lo que él es y va a ser muy, muy importante, claro. Y nos dice aquí Mario que si tiene rival este equipo con Vucevic en la final. Hombre, uno de los grandes rivales es Esther Zurra, que yo creo que será invitado. En el torneo de Valencia lo ganó el Barcelona, queda el torneo de Belgrado, vamos a ver quién lo gana, y luego habrá 5 invitados. A mí me apetece ver a este equipo contra el Barcelona, porque creo que la cantera del Barça está creciendo y creo que tiene buen equipo y al final es cómo lo podemos medir, porque sí, al Zalgiris le han ganado de 16 o 18, pero tampoco podemos conocer tanto la cantera de Zalgiris como conocemos la del Barcelona. Entonces, yo creo que rival va a tener, pero que el favorito es seguro. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, vamos a hablar de esas convocatorias de la sub-16 de la sub-15.
Empezamos por la sub-15. No sé qué nos puedes decir de esa convocatoria, Carlos. Bueno, son convocatorias para la Semana Santa, un poco para preparar lo que será el verano o lo que esperamos que sea el verano. Yo sigo teniendo algunas dudas si vamos a ver esos torneos que ya el año pasado no pudimos ver, se suspendieron, y si los vamos a ver este verano. En la sub-15 están Asier Miguel y Hugo González, que hablaba Mario antes. Bueno, son los dos jugadores ahora mismo con más físico y con más talento, probablemente. Tenemos a Jesús Santano también en el cadete de primer año. Tenemos a Enrique Pascual, que a mí me gustó mucho también el año pasado, aunque es un jugador que físicamente todavía no está nada hecho. Pero sobre todo, Asier Miguel y Hugo González son los que ya están jugando con el cadete A y van en la convocatoria de la sub-15 de manera merecida. Y vamos con la sub-16. ¿Qué nos puedes comentar de esta convocatoria? Aquí tenemos a Abel Delicado, que hablábamos ya antes de él, el base alto y con capacidad de dirigir el juego y de defender, capaz incluso de taponar por la altura que tiene. Tenemos a Bruno Vidarte, que es un jugador, es un 3-4, un poco del estilo Gavidé. Yo creo que no se complica demasiado, anota fácil cerca del aro, es duro penetrando, defendiendo y todo reboteando. Y tenemos también a Izan Almanza, que es el pívot que esperábamos que podía estar en esta Euroliga Junior, en este torneo de Estambul pasado, pero que tiene unas dimensiones ya físicas. Recordemos que él vino de Murcia el año pasado y ya está dominando, ya ha jugado en Junior, ya ha debutado en EVA y es un jugador que también el año que viene en Junior sin duda va a ser muy, muy importante porque ya lo está demostrando en cadete. Pues veremos a ver lo que pasa y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, nos dice aquí Mario la última, que si has vuelto a ver un partido de Dominic Fischer, veremos a... Subió el otro día Vázquez Cantera, si no me acuerdo, un partido, no recuerdo contra quién era, si era contra el Cano, no recuerdo exactamente. Bueno, un poco en la línea, ¿no? No está jugando demasiado de base, que es lo que a mí un poco me extraña, pero es un jugador con muchísimo talento y muy inteligente. Evidentemente, el físico es lo que yo creo que le perjudica porque es muy, muy pequeño. Pero vamos, de lo que no hay duda es que hay ganado. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa en esta semana y bueno, para la siguiente semana pues hablaremos un poquito más de los equipos, tanto del EVA, del Junior, como de los dos infantiles y de los dos cadetes. Daremos resultados y estadísticas y bueno, hablaremos un poquito de los jugadores más destacados. Así que, Carlos, un placer tenerte aquí un día más y aprender de la cantera contigo. Pues un placer como siempre y bueno, todo el que quiera saber un poco de cantera, pues aquí tenemos un rinconcito para hablar de los chicos del Madrid. Bueno, pues eso, que os suscribáis, que nos sigáis en Twitch y eso, que nosotros tenemos aquí cada